hay que diferenciar que un colegio no es inclusivo porque esto es un lujo, un privilegio, sino que en realidad la palabra inclusión es inherente al hecho de ser una institución educativa, porque así lo indican los estatutos y la normativa en términos de políticas educativas. ¿Qué mirada ahora debe tener el docente para que se logre esta inclusión en las escuelas? Que el trabajo de acompañamiento al estudiante no sea visto como una carga adicional, sino que realmente lo miremos como que esto es parte de nuestro trabajo como docentes. No percibir que estamos haciendo algo extra porque en realidad esas mismas estrategias que podemos aplicar en ese estudiante pueden ser útiles para los demás también. Hola, te saluda José Landeo, monitor pedagógico de Ediciones Corefo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces que Educan, el podcast de Corefo. Hoy nos convoca una pregunta fundamental para transformar nuestra práctica pedagógica. ¿Qué significa realmente que un colegio sea inclusivo? Lejos de ser solo un discurso, la inclusión es un derecho fundamental que el Diseño Universal del Aprendizaje, DUA, permite operacionalizar al recordarnos que si un estudiante no aprende de la manera en que nosotros los docentes enseñamos, entonces somos nosotros los profesores quienes debemos enseñar en la manera en que ellos aprenden. En este espacio romperemos el mito del estudiante promedio para entender que la diversidad es la norma y no la excepción. Por ello hemos invitado a la psicóloga educativa Yanira Oria, quien es especialista en aprendizaje e inclusión educativa, además de ser catedrática universitaria. Yanira, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias, José, mucho gusto y gracias por la invitación. La palabra inclusión, una palabra muy bonita que seguramente las escuelas ya están adoptando. Pero ¿qué significa realmente que una escuela sea inclusiva? Bueno, para empezar, hay que diferenciar que un colegio no es inclusivo porque esto es un lujo, un privilegio, sino que en realidad la palabra inclusión es inherente al hecho de ser una institución educativa, porque así lo indican los estatutos y la normativa en términos de políticas educativas. Eso para iniciar. Y a partir de ello, entonces, preguntarnos qué podemos hacer como institución para realmente dar fe que somos inclusivos. Para empezar, es importante que podamos, como personal educativo, como gestores, identificar cuáles son las barreras para el aprendizaje. Y esto es posible cuando hacemos un adecuado diagnóstico situacional, institucional de nuestros estudiantes, pero también de nuestros docentes, porque trabajamos en conjunto. Y a partir de ello, poder lograr así, minimizar lo mayor posible las barreras para el aprendizaje, para diversificar las estrategias que permitan justamente, a la luz del DUA, que es lo que mencionabas en la introducción, poder precisar todas las estrategias desde la planificación hasta el diseño, la implementación y las evaluaciones de los aprendizajes. Justamente mencionabas a un ente importante, el docente. ¿Qué mirada ahora debe tener el docente para que se logre esta inclusión en las escuelas? Creo que lo principal es trabajar en las barreras actitudinales con nuestros docentes. Es decir, que el trabajo de acompañamiento al estudiante no sea visto como una carga adicional, sino que realmente lo miremos como que esto es parte de nuestro trabajo como docentes. ¿Y eso qué implica? Poder mitigar esas barreras actitudinales que decía, es decir, tener realmente el deseo de acompañarlos porque genuinamente sabemos que eso va a tener resultados. Entonces, lo primero que hay que hacer es generar un ambiente de aprendizaje que tenga un diseño neurocompatible con las características de nuestros estudiantes. ¿Esto qué significa, por ejemplo? Que si yo tengo un estudiante con autismo en el aula, entonces no solamente basta con decirle, siéntate aquí adelante para acompañarte en lo que necesitas, sino también qué estrategias al sentarse delante van a permitirme interactuar con él o con ella, qué de pronto actividades multisensoriales, qué actividades en equipo y qué rol va a asumir. Es decir, el monitoreo va en todos esos sentidos para justamente brindarle ese apoyo. Y finalmente, no percibir que estamos haciendo algo extra porque en realidad esas mismas estrategias que podemos aplicar en ese estudiante con autismo pueden ser útiles para los demás también. Entonces, eso nos ayuda a percibir que no se trata tanto de decir estrategia 1 para el estudiante 1, no catalogarlo ni etiquetarlo de esa manera rígida, sino diversificarlo y decir esta estrategia puede ser útil para muchos de mis estudiantes o para todos. En eso trata el diseño universal. Y Yanira, coméntame cómo es que el entorno influye también en el comportamiento de nuestros estudiantes.
Bueno, el entorno puede generarnos condiciones favorables o desfavorables en nuestro aprendizaje. Como premisa, el ser humano es biopsicosocial. Entonces, así como existen y nosotros tenemos estructuras neuroanatómicas en nuestro sistema nervioso central que nos dicen, ya estás listo para aprender, esto no es suficiente si es que el entorno no nos estimula desde que somos concebidos realmente. Entonces, en ese sentido, hay un trabajo, si lo llevamos al plano educativo, un trabajo desde esta triada entre la escuela, la familia y también los agentes de apoyo externos que son necesarios. Por una parte, el rol de la familia como un agente de socialización primaria, desde donde se concibe el aprendizaje desde nuestros primeros años de vida. Y por otro lado, la escuela, que viene a reforzar, a instaurar y a concretarlo ya desde el aprendizaje formal. Entonces, el trabajo multidisciplinario, integral en ambas partes es importante para que justamente el estudiante tenga un respaldo y camine de manera no contradictoria, porque a veces pasa esto, ¿no? Que en el trabajo educativo parece que hubiera una pata coja en la mesa y eso no nos permite avanzar. En cambio, cuando hay un trabajo en conjunto, realmente esta influencia social de la familia y de la escuela termina siendo un factor positivo y no de riesgo para el estudiante. Yanira, has mencionado que el ser humano es un ente biosocial, ¿no? ¿Y cómo es que nosotros, desde el punto de vista neurocientífico, podríamos relacionarlo con las neuronas espejo? Es muy interesante la pregunta. Las neuronas espejo son células nerviosas que se suelen activar cuando nosotros interactuamos con los demás y observamos las acciones del otro. De manera que es muy común que cuando nosotros observamos a alguien bostezar, bostecemos. Cuando observamos a alguien llorar, pues tengamos una sensación de llanto. Entonces se menciona que es un pilar interesante para la empatía. No debemos mirarlo desde un lado absolutista, pero sí entender que hay una base neurocientífica respecto a ello y vincularlo al aprendizaje, porque a la par el aprendizaje es social, el aprendizaje se da por modelado, es decir, cuando observamos al otro, y justo hablábamos de la familia, de la escuela, entonces estos son nuestros agentes de socialización. Entonces hay una vinculación. Entonces, con esto, ¿qué quisiera decir como un mensaje importante? Que nuestro rol como docentes, como adultos responsables, como cuidadores de alguna manera de nuestros estudiantes, tutores que tutelamos, que acompañamos, es fundamental y que hay que partir por nosotros mismos, desde nuestro sistema de creencias, desde nuestra capacitación, nuestra formación, la mejora continua, para dar realmente un buen servicio educativo a nuestros estudiantes. Parte por el adulto, la corrección, la mejora, para que esto, pues en resonancia, deje buenos resultados para nuestros estudiantes. Yanira, hemos hablado acerca de los docentes, la mirada que deben tener y además también del entorno, ¿no? Que debe ser bastante armonioso, donde pueda generar un ambiente en el que el estudiante se sienta cómodo para poder aprender, ¿no? Porque sin él va a ser muy difícil, va a tener mucho cierre para adquirir estos nuevos aprendizajes. Pero ahora también veamos a otro grupo humano bastante importante. ¿Qué rol cumple la familia para que también haya inclusión con sus estudiantes, con sus hijos específicamente? Claro que sí. Bueno, la familia realiza un trabajo de acompañamiento y para vincularlo al aprendizaje formal de sus hijos ya desde la escuela, es importante que la familia pueda conocer y reconocer primero cuáles son las características de sus hijos. Así como nosotros decíamos que es importante desde la escuela realizar ese diagnóstico situacional de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, en el hogar ocurre lo propio. Entonces, es importante que los padres, desde su rol, se involucren de esa manera, aprendan pues a conocer cuáles son los ritmos de aprendizaje de sus hijos, las estrategias para aprender, para educarse, para hacer sus tareas, para estudiar. Esto es muy importante, más allá del diagnóstico. Esto lo podemos hacer con nuestros hijos si tienen alguna condición o si no la tienen. Porque como mencionabas al inicio, pues la diversidad es la regla, no es la excepción. Entonces todos los estudiantes necesitan ese acompañamiento, cual sean sus características o su perfil de aprendizaje. Y pues por otro lado, en este rol de acompañamiento es importante que los padres, que las familias o los cuidadores se empoderen
de qué estrategias pueden utilizar para acompañarlos, porque sabemos que los padres no son docentes o no necesariamente tienen que saber sobre ello, pero en el camino aprender, documentarse, involucrarse, buscar apoyo externo si es necesario hacerlo, es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos lograr es desarrollar habilidades para la vida que permitan que nuestros estudiantes al egresar del colegio, al ir a una educación superior o al insertarse al mundo laboral, puedan realmente ser competentes, no solo desde el conocimiento, sino desde las habilidades y actitudes, es decir, las competencias, el enfoque por competencias, para lograr justamente lo que nuestra sociedad necesita y lo que ellos puedan ser capaces de dar. El Banco Mundial dice que a partir de esta etapa de pandemia, es decir, antes ya teníamos brechas educativas propias de las dificultades en el sistema educativo, en las condiciones de desigualdad social, pero a partir de esta situación de pandemia que todos hemos vivido, pues hay un tiempo de recuperación de hasta 10 años en el campo educativo. Imagínate si esta ya es una condición general, global, como sociedad peruana, ¿qué ocurre cuando no hay una comunicación, un acompañamiento? Estas brechas se hacen cada vez más enormes, en lugar de ir aligerándolas o acortándolas. Y entonces puede pasar también que si tenemos, ya que estamos hablando de inclusión, además, estudiantes que presentan alguna condición, no van a ser detectados ni atendidos a tiempo. ¿Y dónde vemos esas consecuencias? Cuando ya son adultos. Y yo que acompaño jóvenes en educación superior también, veo jóvenes que llegan a los 17, 18 años, entran a un campus universitario y, por ejemplo, no saben su número de DNI, llaman a la mamá, ¿me puedes traer el DNI porque me lo olvidé? No sé. Entonces, no tienen la capacidad de resolver, ¿no? De lograr autonomía. Y esa es una consecuencia de no trabajar desde el inicio en equipo y no asumir nuestros roles. Basado en lo que nos has escrito, ¿cómo podríamos plantear ciertas estrategias para que exista coherencia entre el hogar y la escuela? Sí, esto es importantísimo. Necesitamos como escuela generar espacios para que las familias puedan justamente compartir. Entonces, y pues involucrarse en el aprendizaje de sus hijos. Las escuelas desarrollan, por ejemplo, escuelas de familias, y yo creo que ese término es importante, de familias, porque no en todos los hogares asiste papá y o mamá. A veces son los abuelitos, los tíos, hermanos mayores e inclusive. Por un lado eso, por otro lado el acompañamiento grupal e individual. Si es que nosotros pensamos en los niveles de apoyo multinivelados que existen, que están en coherencia al DUA, un nivel 1 sería el darle a todos los estudiantes todas las estrategias en el aula como lo veníamos diciendo. En un nivel 2, detectar aquellos estudiantes que tal vez necesitan un acompañamiento un poco más específico y de repente trabajar en equipos, elaborar programas o desarrollarlos, pero yo creo que es fundamental aquí que en estos programas los padres participen, no solamente los estudiantes. De pronto no de lleno, pero sí, por ejemplo, si yo realizo un programa para desarrollar funciones ejecutivas, es decir, desarrollar la atención sostenida, la memoria de trabajo en mis estudiantes, porque esto impacta en su aprendizaje, entonces al iniciar mi programa puedo llamar a la familia y decirle, vengan que les vamos a explicar en qué consiste esto. Y al cerrar también, estos son los aprendizajes que sus hijos han realizado y estas estrategias ustedes podrían utilizarlo para extrapolarlo en el hogar. Es decir, este involucramiento más cercano ayuda mucho a poder empoderar a los padres y ellos también se hagan cargo de esas necesidades. Y finalmente, en un nivel 3 de apoyo, están ya los acompañamientos personalizados que tienen que ver con la detección y el acompañamiento de derivación externa. Muchos estudiantes necesitan, sabemos nosotros, terapias de aprendizaje, terapias emocionales, terapias ocupacionales. Y claro, la mirada del docente desde el departamento psicológico no es de intervención clínica, es educativa, es orientativa, es de consejería. Entonces aquí creo que es importante como estrategia, pues, involucrar a los padres en el sentido de pues indicarles, este es el perfil, eso es lo que hemos ido observando de su hijo, son las estrategias que hemos ido aplicando, pero a partir de ello necesitamos también un apoyo adicional que ya no forma parte de un entorno educativo tal vez, ¿no? Esta explicación la puede acompañar el psicólogo educativo como profesional de la salud mental y en coherencia también con el trabajo colaborativo con los docentes, con el equipo directivo.
Y finalmente, a partir de esto, exista un trabajo en conjunto entre los terapeutas o profesionales externos y del colegio para ensamblar estrategias y de esa manera acompañarlos pues con mayor certeza de los avances y dificultades que se presentan en el camino. Hablas acerca de apoyos que necesitan a veces los estudiantes, ¿no? Entonces, me haces recordar acerca del término shadow teacher, ¿no? ¿En qué consiste esta maestra sombra? Claro, existe un personal de apoyo, que son los maestros sombra o personal sombra, que son profesionales que acompañan a los estudiantes en su proceso de aprendizaje dentro del espacio áulico. Y en este caso, pues, lo que se realiza allí es vincularnos de alguna manera más precisa y específica a los contenidos de aprendizaje. Es importante precisar, sin embargo, que el Ministerio de Educación nos indica que no podemos darlo o solicitarlo como una exigencia. Considerando además la realidad social, muchos padres ante estas situaciones de desigualdad no siempre tienen las condiciones de poder acceder a ello y, como decíamos, muchos estudiantes ya necesitan terapias externas. Entonces, esta no puede ser una obligación como tal, pero sí es importante pensar más bien desde nuestro rol qué podemos hacer, es decir, como colegio, qué podemos hacer para empoderarnos, qué podemos hacer para de pronto formar a nuestros docentes en este acompañamiento o hacer una reingeniería de la estructura organizativa de nuestro personal, que en muchos colegios hace falta para acompañar mejor a los estudiantes y que los docentes también no caigan en el burnout, que muchas veces esto ocurre. ¿Y en qué casos deberíamos contar con una maestra sombra? Y también para que podamos entender y explicarles a nuestro público, ¿cuáles son las funciones que realiza dentro del aula? Claro. Muchas veces las instituciones solicitan maestros sombras cuando pues, no hay una posibilidad de atender esas condiciones o estas características en un estudiante por ser altamente demandantes, por requerir un apoyo mucho más personalizado de lo que ya se puede hacer como docente, dado, por supuesto, el trabajo colectivo y grupal que se realiza muchas veces en aulas de 30 estudiantes y que puede ser complicado para el docente manejar, no necesariamente porque no tenga la capacidad y la formación de hacerlo, sino por las múltiples demandas y cada vez casuística que aparece más y más en las escuelas o que vamos detectando, ¿no? Entonces, desde su rol en el aula, lo que pueden realizar es un acompañamiento más cercano al estudiante, guiarlo en las actividades o instrucciones que da el docente, manejar o apoyar en la regulación conductual, que eso también influye en el aprendizaje, pero siempre cuidando, y esto me parece importante, que el estudiante pues no se sienta y no sea apartado de sus compañeros, porque va a tener a un adulto a su lado. Entonces, definitivamente hay que cuidar esta falta de autonomía que muchas veces puede generarse. Es un riesgo también, podría ser. Claro, hay que tomar decisiones en conjunto para realmente saber si esto ameritase o no. Y por eso decía, no hay una exigencia como tal educativa que esto tenga que darse así. En realidad, desde la mirada del DUA y de la educación inclusiva, lo que tendría que pasar es pensar y repensar y preguntarnos como colegio qué condiciones podemos favorecer para atender las necesidades. Y ojo, tanto de nuestros estudiantes como de nuestros docentes. Porque claro, el docente muchas veces se forma, busca actualizarse, pero aún así llega al aula y hay muchas barreras que no le permiten de pronto poder desplegar todas estas estrategias. Entonces, en ese sentido, hay que atender ambos puntos que son importantes para el acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, hay docentes que dicen, es que yo tengo en el aula 5 estudiantes con diferentes condiciones, ya diagnosticados, algunos incluso medicados, y no tengo un auxiliar o de repente no hay alguien que me pueda acompañar y tengo que atenderlos a la par y a veces me es difícil avanzar mis contenidos y a la vez considerar estas dificultades en la regulación conductual. Es un discurso que últimamente lo estamos escuchando con los docentes. Por supuesto, y a eso venía el término de evitar que caigan en el burnout. Entonces, si yo como equipo directivo estoy identificando esas dificultades, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyarnos de pronto con los psicólogos educativos para poder trabajar en conjunto, para poder de pronto realizar algunos talleres, digamos, complementariamente en los espacios de tutoría o de consejería,
por ejemplo, generar una sana convivencia en el aula entre los compañeros, aprender a que entre ellos aprendan también a regularse mutuamente, a generar estrategias de regulación, de resolución de conflictos, de convivencia sana, de disciplina positiva en el aula, ¿verdad? Eso es muy importante, o sea, generar un clima áulico, no solo del docente a los estudiantes, sino empoderar a los estudiantes para que entre ellos también puedan ser nuestros aliados estratégicos en ese sentido, porque son capaces de hacerlo, pero hay que trabajar en ello para lograr esos resultados. Yanira, ahora, si un colegio quiere fortalecer la inclusión, ¿cuáles son las 3 condiciones mínimas que debería contemplar? Creo que desde el diseño, la implementación, la evaluación, podemos considerar los 3 principios del DUA, del diseño universal para el aprendizaje, entendiendo que el DUA y las estrategias que proponen no son distintas a lo que hemos venido haciendo, pero nos permite integrar y sistematizar nuestro trabajo. Para empezar, el primer principio, que corresponde a las múltiples formas de representación, tiene que ver con que el docente ofrezca los espacios de aprendizaje de múltiples formas y en lugar de centrarnos en un aprendizaje solo visual, solo auditivo, que sea multisensorial. Esto permite atender la diversidad de necesidades en el estudiante. Entonces, si por ejemplo yo quiero trabajar las fracciones, puedo presentarlo con un video, con un material escrito, con un trabajo en pizarra, con una actividad de movimiento para que ellos integren estos conocimientos y de esa manera atendamos los diferentes perfiles de aprendizaje. Segundo, el principio de múltiples formas de acción y expresión que corresponde a cómo los estudiantes van a evidenciar lo aprendido. Por ejemplo, si es que hacemos estaciones de aprendizaje y los estudiantes forman equipos, entonces un equipo puede, por ejemplo, elaborar una infografía, otro equipo puede hacer una escenificación, otro equipo puede hacer un teatro de lectores, otro equipo puede hacer una presentación oral o una grabación del mismo tema. Entonces, de esa manera, si un estudiante tiene una condición particular, puede incluirse un equipo que sea más afín a sus fortalezas. Y finalmente, el principio que corresponde a las múltiples formas de favorecer el compromiso, el interés en el estudiante. Es decir, contemplar cómo podemos hacer para que el estudiante sienta interés por aprender y además sienta que esto es funcional, es decir, que le va a ser útil para la vida. Esto es importante vincularlo. Si yo estoy aprendiendo química, ¿para qué me serviría en el futuro? ¿Cómo podría yo vincularlo a una situación real? Por ejemplo, si yo estoy comprando medicamentos por allí, ¿puedo en estos conceptos ayudarme a entender lo que significa la tabla de valor del medicamento? Entonces va en esa mirada. De esa forma logramos atender las necesidades múltiples y también pues insertar estas estrategias en la diversidad de nuestros estudiantes. Yanira, ¿qué mensaje final podríamos brindar a nuestro público para que podamos tomar como un compromiso verdadero el tema de la inclusión? Creo que el primer mensaje sería de gratitud, agradecer a los docentes por todo el trabajo desplegado que realizan en las aulas y fuera de ellas, porque sabemos que es un trabajo de antes, durante y después de las aulas, es un trabajo realmente abnegado. Entonces creo que lo primero que diría es agradecerles a los docentes y pues motivarlos, dado que estamos iniciando nuestro año escolar, a que verdaderamente pues toda esta capacitación que hayan recibido en este periodo de preparación para el año escolar, la preparación de sus materiales, etcétera, se pueda dar de la mejor manera. Y recordemos siempre esta idea que incluir no es solo dejar entrar, sino es dar la bienvenida a nuestros estudiantes. Y verdaderamente lo hacemos cuando consideramos pues, que estamos tratando con otra persona y como Carl Jung siempre nos dice, más allá de las técnicas, pues al final cuando tratamos con otra alma, somos otra alma más. Y es un trabajo de mucha vocación de servicio, pero también de mucho autocuidado, porque no damos lo que no tenemos. Entonces es importante que nuestra preparación no sea solamente desde las estrategias profesionales, sino también como personas, que busquemos tener espacios de relajación, de calma, de pronto renovar nuestras energías para poder volver a empezar, sobre todo ante situaciones de dificultad. Y finalmente considerar que todos hacemos un trabajo en equipo y que esa es la intención verdaderamente, como docentes, como equipo directivo, como psicólogos educativos, como padres de familia, como estudiantes, y que estamos formando a un futuro profesional.
y yo diría que pues la labor más importante de nuestra sociedad es la de ser docente. Entonces, definitivamente, ese es el impacto que vamos a dar a los demás. Así que, pues, empecemos con mucho ánimo y trabajemos siempre, pues, de una manera profesional, pero sin dejar de lado el factor humano, que es vital para nuestros jóvenes. Yanira, te agradecemos por estar aquí en un episodio más de Voces que Educan. Ha sido muy importante todo lo que nos has comentado y esperamos tenerte en una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Querida comunidad educativa, este ha sido un episodio muy importante del cual vamos a seguir hablando seguramente, el tema de la inclusión. Vamos a tener más episodios aquí en nuestro podcast Voces que Educan de Ediciones Corefo. No olviden seguirnos en nuestras redes, que allí compartiremos toda la información para que sigan viéndonos. Yo soy José Landeo y nos vemos en una próxima ocasión.